quítenle la ropa sucia. And the angels that were there told him to take off the dirty clothes. Ropa sucia habla de ropa vil. Dirty clothes talks about clothes. Ropa vil, sucia. Dirty. Luego se volvió hacia Jesús y le dijo, ¿ya ves? And then he went to Joshua and he said, look. Y luego dice, he quitado And he said, I took tus pecados. your sins. Y ahora te voy a vestir, And now I'm going to dress you, voy a vestirte, a darte ropa, give you clothes, ropa nueva new clothes, y ropa fina. and fine clothes. Ahora, aquí hay detalles muy interesantes There's interesting things. porque desde este capítulo, el 3, principios, In chapter 3, está hablando de la misericordia ya a alguien que servía en el altar. it's talking about the mercy of somebody that Era al sumo sacerdote. he was already a high priest. Y sin embargo, ahí estaba el acusador, Satanás, And Satan was there, the accuser. y estaba ahí para acusar. And he was there to accuse, to judge. Vea, el acusador The accuser. va a acusar a distintos niveles, He will go to certain levels. y aquí estamos hablando a nivel de un sumo sacerdote. And we're talking about a high priest. Y se está marcando una operación de cubrir. And we're talking about an operation of covering. Es decir, van a quitar la ropa mala. It's saying that they're going to take off the old clothes. Y Dios nos ha cubierto a nosotros. And God has covered us. Ahora, ropa, Now clothes, en este término está hablando de cobertura, de cubierta. in this situation, is talking about covering. Está hablando de capa, A cap, de manto, mantle, vestidura. dress, Y otra palabra que está aquí involucrada, and another word is here, a la que le puse atención, es vil. bill, this word. Y la palabra es muy fuerte. And the word strong Estar sucio, una palabra dice vil o sucio. is strong or dirty. Pero está diciendo que esta palabra, el 6674, That this word 6674 está hablando de que es suciedad como si fuera excremento en la ropa. if it was very dirty that it stuck to the clothes. Así lo está traduciendo el hebreo de lo que Dios está diciendo. That's how it was translated from Hebrew that God was talking about. Entonces, cuando una persona llega a niveles de vileza, When a person goes to extreme level, suciedad extrema, real bad sins, I guess. está diciendo que sus ropas están sucias. It's talking about that the clothes is very dirty. Y yo creo que en algún momento de la vida nosotros nos hemos ensuciado. And I know at one time of our lives we got dirty. Pero Dios nos da ropas nuevas But God gives us new y nos clothes cubre. and covers us. Ahora, hay operaciones que se hacen aquí, There's other operations that are here. y dentro de estas operaciones de misericordia, And these operations of merciful se están quitando pecados. is taking away sins. Y cuando utiliza la palabra quitar, And when we talk about the word take out, está hablando de la palabra cubrir. it's talking about the word cover. Otra vez está hablando que está cubriendo, It's also talking about that it's covering, está vistiendo. is dressing. Entonces la persona que está siendo cubierta no está desnuda. And the person that's getting covered is not naked. ¿Cuántos creen en el sacrificio de Cristo Jesús? How many believe in the ¿Y sacrifice cuántos of creen Jesus que la Christ? sangre de Cristo tiene el poder para How auxiliarnos? many believe that Jesus' blood Pero poder también para vestirnos.
to dress us. Eso es lo que quiere Dios para no ser encontrados desnudos. It's what God wants so he won't find us naked. Y aquí viene Dios y profetiza algo And Jesus, God comes here and prophesies something que me interesa. that interests us. Ya le voy a mostrar el verso. I'm going to show you the verse. Ahora, aquí habla de vestir, Right here it's talking about entre dress. qué palabra. Y cuando habla de vestir, habla de envolver. Es otra vez rodear, es cobertura. When it talks about dress, it's about Es coming vestir. back, return, Armar, get ready, y utiliza la palabra and use the cubrir. word and use the word covering. Entonces están las operaciones de misericordia de Dios. Then is the operations of mercy, the mercy Ahora, of God. hay un verso muy, pero muy interesante. There's a verse very interesting. La roca de misericordia. The rock of mercy, Y es un mensaje profético. and is a prophetic message. Y está diciendo Zacarías 9:3. And Zechariah 3:9 Mire esto tan lindo. is very nice. Él le dice, mira Josué, Look, Joshua, la piedra que ante ti he puesto, the rock that I put in front of you, habla de la roca. it talks about the rock. En ella hay 7 ojos. And in that rock, there are 7 eyes. Está hablándole Dios al sacerdote. It's talking about the high priest. Te he puesto una piedra con 7 ojos. I put a rock with 7 eyes. Y dice ahí, en ella he escrito And in that one, I wrote, en un solo día, in one day, borraré el pecado de toda la tierra. I will erase all the sin from earth. ¿Y cuántos creen que la roca pudo borrar en un día? And how many believe that Le the da rock can ese erase? aplauso fuerte. Entonces, está diciendo el mensaje profético So the prophetic message is saying en cuanto a la roca que habría de quitar el pecado. that the rock that was supposed to take sin away, Cuando está hablando de los 7 ojos, when it's talking about the 7 eyes, está hablando de los 7 espíritus it's talking about the 7 spirits que se operan alrededor de la roca. that operates around the rock. Fíjese que tengo un mensaje que no I le he have a predicado, I have a message that I haven't preached, las rocas del desierto. the rocks of the desert. Pero la mejor de las rocas del desierto es esta, But the best rock of the desert is this one. Cristo la roca. Christ, the rock. La roca de misericordia. The rock of mercy, La roca que quita el pecado. the rock that takes away sin. Ahora, si lo quita, Now, if it takes, es porque ya no debe de estar, ya no va a aparecer. it's not going to be there no more. Y dice que Él aplasta la culpa debajo de sus pies. And he says he stomps the fault under our feet. Desaparece nuestra maldad como una nube. It disappears the curse like a cloud. Por eso toca a nosotros que saber que cuando Dios perdona, That's why we need to understand what God forgives. Dios perdonó. God forgives. La Biblia dice, ¿quién podrá acusar a los que Él ha perdonado? The Bible says, who could accuse of the ones I forgive? Y si Él perdonó nuestras faltas, And it's from our faults, ya las sepultó. it's not there. Él ya no se acuerda más. He doesn't remember no more. Y si Dios no se acuerda, And if God doesn't remember, ¿qué somos nosotros para estarnos acordando de las faltas de otros? what are we for remembering the faults of the others? No podemos hacerlo. We can't do that. Es decir, perdón es perdón. Is to say forgive is forgive. Si yo enumerara todas las faltas mías, If we gathered all our faults, yo diría la verdad que he hecho mucha maldad. we'll say that, yeah, we did a lot. Pero Él dice, mira, no le vas a encontrar nada de eso porque yo ya lo borré. And God says, I don't remember that because I already erased it. Las cosas viejas ya pasaron. The old things already passed. Y lo que ahora puedes esperar, que yo hago cosas nuevas. And the only thing you got to wait ¿Le da ese for aplauso is fuerte? I do new things.
Entonces hay una operación de misericordia. There's an operation of mercy. Dice Isaías 28:16. Isaiah 28:16. Dice esta versión, por tanto, esto dice el Señor soberano, Dios. God says this for a lot. Miren, yo pongo una roca, pongo una piedra, I put look, que es el cimiento I put a rock para Jerusalén. like cement. Es nuestro Jerusalem. cimiento. He is our cement. Cada quien mire cómo edifica sobre la roca. Nos toca que edificar, levantar nuestra casa sobre la roca. We have to build our house over a rock. Ahora dice, una piedra, una roca sólida, A rock is strong, firm. que ha sido probada, It's been tested. es una preciosa piedra principal Is a precious rock sobre la cual se puede construir con seguridad. where something could be constructed with security. Entonces, nuestro edificio So our benefit, tiene garantía cuando edificamos sobre la roca. we have guarantee when we build it under a rock. Podrán venir las tormentas, Storms could come, pero vamos a aguantar las tormentas. but we're going to pass through those Podrán storms. venir fuertes vientos, Strong winds could come, vamos a aguantar los fuertes vientos. and we're going to still stay firm. Van a venir olas fuertes de agua sobre la roca, Waves that could come, pero vamos a aguantar porque estamos en la roca. and we're still going to stand because we're in a Si rock. tu vida está siendo edificada en la roca, If your life is built on a rock, vas a aguantar las circunstancias difíciles de la vida. and you're going to get through the tough times of life. Es una roca firme. Is a firm rock. Ahora, vea, tengo muchos versículos, no se los voy a mencionar todos ahora. I have a lot of verses, but I'm not going to show you all of them. La misericordia y el arrepentimiento. The mercy and the repentance. Dice David, David says, lávame por completo de mi maldad, wash límpiame mi pecado. wash me from my bad and clean me from my sin. Quiere decir que Él puede limpiar la maldad. He could clean the sin. Él puede quitar el pecado. He could take away the sin. Él está diciendo, mi pecado está siempre delante de mí. My sin is always in front of me. Hay cosas que pueden estar ahí, There's things that could just be there, pero hay un Dios que perdona but God forgives you, y puedo quitar. and He could take. Ahora, entiende David, dice verso 4, contra ti he pecado, And David understands that the sin in you he hecho lo malo delante de tus ojos. has done bad in front of us, De manera que eres justo cuando tú hablas, that He is justice when you talk, sin reproche cuando tú juzgas. without rejection. En otras palabras, el Señor tiene la razón. God has the reason. Ahora, yo creo que esto nos ha pasado a todos nosotros. I believe that happened to all of us here. Dios nos ha perdonado God has forgiven us, y Él se ha olvidado de nuestras culpas. and He has forgiven our Él ha sins. perdonado nuestros pecados. He forgave our sins. Te ha lavado He washed you, y te ha quitado la maldad. and He has taken away the guilt. Ahora, dice acá en este verso, el 7-8, In Psalm 51:7, hablamos de una operación de que Dios limpia, it talks about God cleans, pero ahora está diciendo, purifícame but this says purify me. con hisopo y seré limpio. What's he so? El hisopo era una rama con que se sacudía. Oh, with leaves that you brush with. Y luego dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Wash me, and I'll be more white than a cloud, than snow. Hazme oír gozo y alegría, Let me hear
joy and happiness. que estos huesos que That se han abatido These bones that have dried, puedan tener gozo y alegría. that could have joy and happiness. Ahora, es interesante It's interesting cuando habla de los huesos. that when it talks about the bones. Mientras ocultaba mi pecado, When they were sinning, ¿qué dijo? ¿Que sus huesos qué? that their bones were what? ¿Sabían qué? They were what? Perdón, esta Pedro, te oí que dijiste algo. Mientras yo callaba mi pecado, ¿qué pasaba con los huesos? Huesos se consumían. Mis huesos se consumían. They were consumed. My bones were consumed. El pecado estaba causando daño. The sin was causing damage. Pero qué lindo cuando Dios perdona, But how beautiful when God forgives, porque ya el pecado no tiene poder para hacerte daño because sin has no power, y puede levantarnos. and God could take some away. Yo digo, y es así, Dios es un Dios de oportunidades. God is a God of opportunities. Es un Dios de misericordia. Is a God of mercy. Dice Salmo 35:10, Psalm 35:10. dirán todos mis huesos. They would say, all my bones. ¿Quién como tú? Who like you? ¿Y cuántos reconocen que no hay otro como Dios? Está hablando él de su ser interior It's talking about himself. y está diciendo, no hay otro como tú, Dios. And he's saying, there's nobody like you, God. Está hablando él en su condición que estuvo en pecado. He was talking about the condition when he was in his sin. Y en esa condición dice, tú libras al afligido. And in that situation, he says, you freed the Por eso yo digo, Dios weak. es tan bueno. Mire, Dios te perdona God forgives you. y a pesar de que has fallado, And that you have failed, como te perdonó, he forgave you. te defiende. He defends you. Y Él es nuestro defensor. And he is our defender. Está diciendo, mira, está diciendo David, David Mi- says, mis huesos lo saben, my bones don't know que tú me has librado that you have freed me. de aquel que es más fuerte que Él. That who is stronger than him. Y está hablando de la muerte. And it's talking about death. Tú eres el que ayuda al afligido, You're the one who helps the weak. ayudas al necesitado, You help the needed. de aquel que lo está despojando o que le está robando. From him who is robbing. Es el proceso de la misericordia, That's the thing about mercy. donde empieza a auxiliar, That begins to a help, sostener, to sustain. pero hay actitudes correctas que nosotros debemos de tener. But there's correct attitudes that we need to understand. Es decir, dice acá este texto, This verse says, pero si haces lo malo but if you do the bad delante de mis ojos in front of my eyes, y tú no prestas atención a mi voz, and you don't try to hear my voice, no prestas atención a mi palabra, you don't try to put attention yo me to puedo my word, arrepentir del bien que había determinado hacerte. then you will understand what you just did. Dios es un Dios de misericordia. God is a God of mercy. Me perdona, He forgives me. pero me dice, tu actitud tiene que cambiar. But your attitude has to change. Tienes que obedecer y atender mi palabra. You have to obey and understand my word. Entonces, la actitud es muy importante en cuanto a lo que nosotros hacemos. That's why the attitude is very important of what we do. Primera Samuel 2:20, Primera Samuel. First Samuel 2:30. Por tanto, el Señor, el Dios de Israel, dijo, For Allah, God said, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí. I said to the house and the house of the Father in front of me. E iban a estar por siempre. They were going to be there forever. Ahora, nunca yo haga tal cosa. Es decir, Dios se arrepintió de lo que iba a hacer. So God
repent that what he was going to do. ¿Quiere decir que Dios puede retirar sus promesas? So God could retrieve some of his promises. Entonces, hay una operación de misericordia. So there's a mercy. Pero está diciendo aquí, yo voy a honrar But I'm going to honor al que me honra. who honors me. Y los que me tienen en poco And who has had me for little, serán viles, serán sucios, they will be dirty. tendrán su ropa sucia. They will have dirty clothes. Hay un texto más que quiero pegar acá, I want to, y es Salmo 50:23. Psalm 50:30. Está diciendo, aquel que sacrifica alabanzas me honra. The one that sacrifices gospels and honor, Y luego dice, y el que ordena su camino, and who puts in order in their walk, le mostraré mi salvación. I will show my salvation. Entonces Dios opera la misericordia, God is a God of mercy, pero el hombre puede perder el plan de Dios. but man could lose the plan of God. Por eso cuenta mucho mi actitud ante la misericordia de Dios. That's why it counts my attitude of the mercy of God. Y si mi actitud es buena, If my attitude is good, van a haber frutos de labios donde estoy honrando a Dios. there will be fruitful lips, Y mi manera de vivir va a estar cambiando. and the way you live will change. Porque si digo que me he arrepentido, If I repent, pero no hay cambio de conducta, but there's no change, no muchito se va a evidenciar que si uno se arrepintió. then it won't really show that you really changed. Pero dice un corazón que se humilla. But a heart that a humble heart No lo desprecia a Dios. doesn't, God will never reject. Dios se agrada de tales cosas. La humildad, el arrepentimiento. The repentance. Entonces hay peligros en actitudes incorrectas ante la misericordia. So there are Una conducta incorrecta, una forma no buena de actuar, not a good way to act. es decir, esto sería algo incorrecto. So it will be something incorrect. Entonces, aquí quiero mencionar algo muy interesante. I just found something interesting. Números 21, 5 al 6. Numbers 21, 5-6. Está hablando de un pueblo, It's talking about a town el pueblo de Dios. of God. Y dice, comenzaron a murmurar. And they started marmon, right? Empezaron a hablar They started talking, y hablaban aún de las cosas de Dios. and they would talk about things about God. Empezaron a hablar de Moisés. They talked about Moses, Y esto es murmurar. and this is gospel, right? Ahora, dice acá, Gossip. y decían ellos, ¿por qué nos han sacado de Egipto? Why did they take us from Egypt? Estaban protestando la condición en que estaban. They were asking, they were trying to figure out that Me sacaron de Egipto y aquí estoy en el desierto. they took us from Egypt, but we were here in the desert. Se quejaban. They whined. Es decir, había personas que hablaban y había queja. So there's people that whined, and then there's the gossips. Y aún decía, aquí no hay nada para comer. And they said, there's nothing to eat here. No hay nada para beber. There's nothing to drink. Y además decían que estaban ya cansados del horrible maná. And that they were tired, right? Estaban cansados de la palabra. They were tired of the word. Estaban cansados del pan. They were tired of the bread Pan que caía del cielo. that fell from the skies. Entonces el Señor envió serpientes. So God sent out snakes. Otra vez, una actitud incorrecta And another incorrect attitude habilita serpientes. brings snakes. La murmuración The gossips habilita serpientes. bring snakes.
Y dice, las serpientes eran venenosas, The serpents were venomous. se movían entre el pueblo They moved through the town, y muchos eran mordidos and a lot have bitten y morían. and moved and died. Entonces murmurar es peligroso, es abrirle puertas a serpientes. So it's to open doors. Gossip is to open doors Ahora. to serpents. Sigamos viendo. Let's continue. Aquí utiliza la palabra hablar. This word utilize the word talk. Y cuando está hablando la palabra hablar, dabar, When it talks about the word talk, ellos estaban hablando en una manera, en un sentido destructivo. they were talking about they were talking a way of destruction. Entonces la murmuración es destructiva. So gossip is destruction. Dice, es anunciar, Is to announce, añadirle a las cosas, to ponerle de más, add on things, contar las cosas, count the things, mofarse y publicar. is to publicity. Ahora, vea lo delicado. Y parecieran cosas fáciles o que no tienen nada que ver. Corintios dice acá, y se lo digo en el Nuevo Testamento, 1 Corinthians 10:9-10. no provoquen al Señor Don't provoke the Lord como algunos de ellos lo provocaron like some provoked him, y fueron destruidos por las serpientes. and they were destroyed from the serpents. No murmuren Don't gossip como algunos de ellos murmuraron. like some of them gossips. Y luego aquí añade algo más. And there's something else. Y dice, y fueron destruidos por el destructor. And they were destroyed from the destructor. Entonces el murmurar So in gossip, le abre puertas al destructor. opens doors to the destructor. Si usted mira, If you see, oye, hear, guarde silencio, stay ore, quiet, pray, que Dios tenga misericordia de las necesidades que hay. that God has mercy for the things that, Porque el que se humilla alcanza misericordia. because God is mercy. Amén. Bueno, ¿y esto qué quiere decir? So what does this mean? Mire, esta palabra, curiosamente, This word, murmurar murmur, significa means hablar mal de una persona talk bad to a person about a cuando person ella no está presente. when they're not around. Entonces uno puede estar murmurando sin So darse cuenta. somebody could be gossiping about you without even knowing. Entonces es un peligro. So that's ¿Cuántos saben que Dios es juez de vivos y de muertos? how many know God is he's a judge of the life and death, Pero es un Dios de misericordia. but he's a God of mercy. Y si alguien fue perdonado, And if somebody was forgiven, y en este caso todos, and this right now means everybody, si Él destruye nuestras faltas debajo de sus pies, if he destroyed your faults under your feet, no nos toca que estar sacando nada de lo que ya está destruido y enterrado. and we don't have to be touching anything that's already destroyed, Porque Dios lo ocultó. because God forgave. Ahora, llevo 29 minutos. Dice acá, destructor. Destructor. Y cuando habla de destructor, habla de la serpiente venenosa a nivel espiritual. When it talks about destructor, it talks about the serpent, La venomous serpiente serpent, que arruina y mata, the one that destroys and kills, que destruye the one that destroys y que lleva a perdición. and that Es decir, the one te that lleva a muerte. loses. Entonces, Dios es un Dios de misericordia God is a God of mercy, y ha tenido misericordia de todos nosotros. and He has mercy on all of us. Amén. Amen. Y no nos toca que hablar de nadie. And we don't have to be talking about anybody.
Porque el único juez es Dios. because the only judge is God. Entonces, la misericordia es buena. So mercy is good, Es el amor de Dios. is love from God. Ahora, vea acá algo interesante. Something interesting here. Deje ver, quiero ver y saltarme I acá. want to jump ahead. Muy bien. Otro versículo. Another verse. Hay ayuda espiritual. There's help spiritual. Vea que me pasé. Ay, Padre de la Gloria. Bueno, algún día voy a aprender esto, así que estoy tratando. One day I'll learn this, and I'm trying. Veamos si logro ahora. We'll see, and then Hay ayuda espiritual. there's helpful spiritual spirits. Y dice en Gálatas 6:1, In Galatians 6:1, amados hermanos, lovely brothers, si algún creyente está dominado por algún pecado, if one believer is taken over a sin, los que son espirituales, the ones that are spiritually, es decir, hay personas específicas, so there's specific people deben de ayudarlo that should help him y hacerlo volver al camino correcto. and take him back to the right road. Pero aún los que ayudan But the ones that help, tienen que tener una actitud de ternura, that they have to have an attitude de humildad, of humble, atendiendo a la persona necesitada. understanding the things that they need. La Biblia dice que con misericordia The Bible says, with mercy, se expía la culpa, uh, se levanta la culpa, se levanta el perdón. the sin is lifted. Entonces, Oh, no. estamos hablando de una actitud correcta So we're talking about a good attitude en nuestra manera de actuar. and the way we act. ¿Cuántos saben que Dios puede levantar al caído? How many know that God could lift El otro one that día yo fell? te hablaba de Manasés, el rey Manasés. King Manasseh? Hizo lo malo, hizo lo que no era bueno, Oh, he did bad. He wasn't supposed to do. practicó lo malo, He practiced the bad. practicó hechicería He practiced witchcraft, y con todo Dios lo perdonó. and God still forgave him. Y lo más interesante, And the more interesting, que cuando lo perdonó Dios, when God forgave him, lo puso por rey otra vez. he put him for a king again. Eso solamente lo puede hacer Dios. Only God could do that. A veces nosotros le pasamos el tráiler a alguien Sometimes we pass a truck y ya no perdonamos. and we already forgave. Sin embargo, Dios perdona. God forgives. David pecó David sinned. y le dijo, Señor, mejor júzgame tú, God, please, you judge me, porque los hombres no me van a perdonar. because the men won't forgive me. Pero a nosotros, But in us, Dios ha sido misericordioso. God has been Le merciful. da ese aplauso fuerte. Dios ha Give a sido big bueno. applause to God. Y lo dice la palabra. And the word says it. Entonces nosotros tenemos que ser agradecidos So we should be grateful y misericordiosos. and merciful. Dice un versículo, Verse says, no juzgues o no mires don't judge or don't look. Don't. la qué, la paja que hay que en el ojo ajeno, porque no te puedes dar cuenta que en la tuya hay una viga. Don't look in the eye and that's a pope, right? The tusk. Está interesante. Bueno, pues yo concluyo ahorita y me faltan varios versos, pero voy a concluir I'm going to conclude porque voy a ministrar la Santa Cena. because we're going to share the bread and wine. Había una mujer que había pecado. There was a woman that had sinned. Ellos agarraron solo a la mujer, no agarraron al otro que había pecado. They only grabbed the woman. There was
a man and female, and they only grabbed La the ley woman. decía que había que matarlos a golpes de piedra. And the law said that we were supposed to throw rocks at him. Ahí estaba Jesús Jesus was there, y habló públicamente and he talked publicly, y dijo, and he said, si alguien no tiene culpa, if nobody has faults, está libre de pecado, that they're free from sins, empiece a pedrear. start throwing a rock. Todos fueron botando sus piedras y se fueron. Everybody dropped their rocks and they left. Nosotros como hombres no somos quienes para poder acusar a nadie, Us like men, we're nobody to be judging, porque hay otras cosas de las cuales a nosotros Dios nos ha perdonado. because there's things that God have forgiven us. Y el Señor le dijo, quien le podía decir muchas cosas, And God said that he could have said a lot. le dijo, yo no te culpo. Yo no te estoy acusando. I'm not accusing you. En otras palabras, hubo perdón So another way, there was forgiveness. y le dijo, ve, And he said, come, cambio de vida, ya no peques más. change of life, don't sin no more. Entonces tenemos que tener actitudes correctas ante la misericordia. So we have to do things right and have mercy. Y no nos toca que hablar And we shouldn't talk de ningún culpable, of anybody else. porque hubo quien pagó el precio por todo el pecado. Because there was somebody that La roca de paid 7 for our ojos. price. The rock of 7 eyes. Muy bien, incline su rostro. Un aplauso al intérprete que lo agarré así infragante. Está un poquito así sonrosado, pero es Sí. normal. Se animó. Qué importante entonces nuestra actitud. Pero una actitud correcta ante el perdón. Una actitud correcta ante la misericordia. La misericordia se debe de merecer. Y la manera de merecerse es cuando uno se humilla y reconoce que ha fallado delante del único Dios que perdona. Quisieras levantar tus manos, quisiera invitar a los servidores, vamos a ministrar la cena del Señor. Si estoy aquí, igual que usted, estoy por la misericordia de Dios. Pero nuestras actitudes tienen que ser propias y correctas. El juicio será sin misericordia para el que no tiene misericordia. Y deben de haber frutos dignos de arrepentimiento. Esas son mis actitudes y mi manera de vivir.